70 a 110 más o menos. Ujú, La cosa es que después, a los 30 minutos de haber consumido la solución, esa ujú. glucemia va a aumentar mucho, casi duplicándose o triplicándose, y finalmente a los 120 minutos esa glucemia va a disminuir bastante, casi acercándose al rango normal nuevamente o al rango que estaba en ayunas. Y Ajá. esto va a ser porque el índice glucémico es muy alto, o sea, 100 es más alto que hay. Y los que Ujú, tienen un índice, lo que decía la teoría del libro, el video, es que ujú. cuando el índice glucémico era muy alto, este se reabsorbía también rápidamente y generaba un pico de glucemia. Ujú. Bien. Entonces, por eso pensamos que los 120 ya se acababa, o se volvía casi lo normal. Ujú. Muy bien. Bien. Ahora, el grupo de las 6 galletitas, no sé si tu compañero Sebastián, vos podés agregar los datos que te puedan ir ¿Sí? dando tus compañeros, así Sí, profe, porque hacemos un nosotros solo. no pudimos hacer eso. Porque, bueno, viste. Nos tiene que pasar cómo es eso del programa ese, Después Sebastián. se los mando al grupo. Sí. La tiene re clara. Está muy bien. Bueno, a ver, el grupo 2 entonces, ¿cuál fue, cuáles fueron los valores? Eh, ¿Los digo? No sé si mi Sí, para que compañero... tu Dale. compañero claro, lo vaya a Dale. completar. ¿Mm? Bueno, pusimos que la glucemia en el momento cero variaba desde 70 a 100 miligramos por decilitros. Ujú, Después que a los 30 minutos los valores iban entre 180 a 200. ujú. Y después que a las 2 horas, o sea, a los 120 minutos, la glucemia disminuía hasta 140 aproximadamente o menos. O sea, menor o igual a 140. Sí. Ujú. Bien. Ujú. Bien. ¿Y los de la media banana? Nosotros, profe, tuvimos en cuenta otro valor, digamos, de la glucemia al principio, que era de 80 a 100, pero bueno, nada, eso. Ujú, Después de los 30 minutos, el otro rango es de 90 a 100 y después a los 120 minutos de 80 a 100. ujú. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, como los compañeros ahí comentaron, ¿sí? Y a los que les tocó definir, ¿no? O sea, ¿qué es el índice glucémico? Que sería el grupo 4, me parece. No, el último, el 5. Que si ustedes tuviesen que definir índice glucémico de un alimento. Nosotros pusimos que es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de glucosa en sangre. Discúlpame, se cortó. El nivel de glucosa en sangre. En sangre, bien. Entonces tomamos como referencia, ¿sí? Aquella sustancia, ¿sí? Que tiene un índice glucémico máximo, que sería 100, en este caso, que es la glucosa, ¿sí? Entonces nosotros nos estamos refiriendo a ese que sería como nuestro patrón de referencia. ¿Mm? Bien, ahora, la glucemia en ayunas, ¿mm? ¿Por qué es importante saber los valores normales de glucemia en ayunas en una persona? ¿Ustedes qué piensan? La mayoría de ustedes me imagino que en algún momento se habrán hecho algún análisis Puede y ser para evaluar también la función de el correcto funcionamiento de la insulina, solo de la insulina. glucagón también. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué Eh, significa? Que supónganse que una glucemia eh, que puede ser que esté por encima de los valores normales o por debajo de los valores normales. ¿Qué está pasando con esa glucemia?
¿Cómo está la homeostasis de esa glucemia? Está mal Alterada. regulada. Está alterada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de aquellos sistemas, ¿sí?, que están regulando, ¿m?, a esa glucemia para que esté en valores normales. Por lo tanto, son sistemas que involucran, ¿sí?, además de la insulina y el glucagón, qué otras hormonas más podrían influir en la glucemia? A ver, alguna que ustedes conozcan. No es necesario que la sepan ahora, pero si hay alguien que, que se acuerde, sí. Puede ser la hormona de crecimiento. Bien, la hormona del crecimiento. Ujú. Las catecolaminas, ¿pueden ser? Bien, las catecolaminas. Ujú, ¿sí? Entonces, yo con una glucemia en ayunas, ¿sí?, puedo, en realidad se la considera como una prueba de screening, es decir, yo puedo catalogar a una persona como normoglucemio, o sea, está normoglucémico. ¿Por qué? Porque sus valores de glucemia están dentro de los rangos normales. O puedo catalogarlo como hiperglucémico o hipoglucémico. ¿Mm? ¿Sí? Y recuerden que tiene que tener también un ayuno previo de 8 horas. ¿Mm? Porque siempre es en un estado basal, que es donde yo voy a medir. La mayoría de los análisis se hacen con ayuno, ¿m?, para no tener una variación dependiendo de la comida y bueno, todo lo que uno, pues, el ejercicio y un montón de cosas. Entonces tiene que ser basal. Bien, entonces, volviendo, no me saquen el haber compartido, vuelvan a poner la tablita, porfa. Sí, ahí voy. Porfa. Bueno, ¿tienen dudas hasta ahora de lo que, o sea, por qué es importante entonces saber la glucemia en ayunas de una persona? ¿Mm? Bueno, Sí. Uy, se me trabó uy, la qué... PC, me parece. ¿Se ve o no se ve? No, todavía no se ve. Vieron, a los profesores no somos los únicos que nos pasa todos estos inconvenientes. Ahí está. Bueno, volví. Bueno, entonces, ustedes, estas hipótesis que generaron, ¿sí?, ¿en qué se basaron para saber o decir, bueno, el valor de glucemia en ayunas de esta persona está entre 70 y 110? O 70 a 100, 80 a 100. ¿Se basaron en un conocimiento previo o fue algo que ustedes, En un conocimiento previo y en los análisis de laboratorio. bueno, bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo ahora les paso los valores reales que tenían las personas. En la primera, 87, el real. En el primer individuo, si querés ponerlo, Sebastián. Bien. En el segundo, 90. Y en el tercero, 85. Entonces, podemos aceptar entonces las hipótesis. No. Estamos en la glucemia en ayunas, ¿sí? No a los 30 y 90. Ah, Es 87, 90, ¿sí? Y 85 para las glucemias basales en ayunas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de las hipótesis que ustedes generaron para cada uno de los individuos? Que son correctas. Bien, que son correctas, ¿eh? Están bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la glucemia de los 30 minutos. ¿Qué sucede cuando esta persona toma, ¿sí?, esta solución que tiene glucosa? ¿Qué tipo de hidrato de carbono es la glucosa? ¿Qué características tiene? A ver, de bioquímica. Es un monómero. ¿Un monómero o un
Sacario. Monosacárido, ¿sí? Monosacárido. ¿Qué significa que sea un monosacárido? Está compuesto por una sola molécula de glucosa. Bien, bien. Y entonces, al estar solamente la glucosa así, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa glucosa en el intestino? Es mucho más fácil de digerir que si fuera, De digerir, bueno, es ya, de que Para atraviese. metabolizar. De transportar. bien, porque en realidad Ya, de absorber, porque esto de ya sería absorberse. el último paso de, es lo último a lo cual a la molécula que yo voy a llegar después de hacer el proceso de digestión, ¿eh? O sea que directamente va a ser absorbida, no va a necesitar otro proceso previo. ¿M? Ujú. Y entonces, por eso el índice glucémico es alto, por lo tanto, me va a producir un aumento muy rápido de la glucemia, ¿sí? A los 30 minutos, porque no necesita ser digerida, es directamente absorbida. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora, el valor real, ¿sí? Que dio en esta persona fue de 130 en el primero. Y el que comió 6 galletitas con dulce fue de 120 y el que comió media banana fue de 100. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué pasaron con esas hipótesis? Profe, no llegó al pico entonces. Sí, subió de Claro, yo me 87. imaginaba, claro, pero nosotros como que habíamos puesto valores súper altos, entonces como... Hizo un pico, a ver, o no, de Claro, no, sí, hizo un 87 Es el pico, a pico. pero 130 hizo un pico. Bueno, sí. ahora, ¿por qué no subió a 225 o 300 como ustedes pensaban que iba a subir? Por la insulina. Exacto. O sea, que en realidad estamos hablando de personas normales, como dice arriba, es decir, no tienen ninguna patología Ah, ok. asociada, no son diabéticos, no son, ¿sí? Entonces, en realidad lo que uno espera, ¿sí? Si la homeostasis de de la glucosa está normal, es que no supere los 160 entre los 30 y los 60 minutos, ¿sí? Ujú. Entonces, esa hipótesis, ¿la aceptan ustedes en el primer caso? No la descartamos. No. Bien, la descartan. ¿M? Profe, ¿cómo Bien, y dijo? ¿Lo puedo volver a repetir? que en una persona normal, es decir, acá estamos hablando de personas que no tienen patologías asociadas, ¿sí? El pico, después de haber consumido una solución de glucosa de 75 gramos, no tiene que exceder en realidad los 160 miligramos por decilitro entre los 30 y 60 minutos de haber consumido esa solución. ¿Por qué? Porque están estos mecanismos homeostáticos que me hacen que esa glucemia, ¿sí? No supere ese valor. Pues ya vamos a ver en el práctico que toca, que es el martes que viene, no, el jueves. Ahí vamos a ver todo lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa y bueno, todo eso donde ahí vamos a hablar de los procesos, ¿sí? Que se generan, o sea, para qué se utiliza esa prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Mm? Bien, ahora, el que comió 6 galletitas, ¿qué pasó? Le dio 120. Entonces, También está rechazada, profe. bien. ¿Y por qué puede entonces haber dado menor el valor real, ¿sí? Con respecto al el que consumió glucosa pura? Porque tiene un índice glucémico menor a la Bien. glucosa. Ujú. ¿Estamos? Entonces es coherente, ¿no? Que haya dado más bajo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el de la media banana? Se acepta porque llegó a los 100. Bien. Y entonces yo quisiera preguntarle al de los de la banana por qué pensaron que iba a llegar entre 90 y 100.
Por ahí lo pensamos más que nada porque, bueno, teniendo en cuenta igual la definición del alimentos con índice glucémico bajo, es Ujú, que se digieren y se absorben más lentos que, bueno, aquellos que tienen un índice glucémico alto. ujú. También nada, tener en cuenta que la composición de la banana es que tiene mucho menos hidratos de carbono y también tiene fibras y proteínas. Muy bien. Que después, bueno, lo vamos a retomar este tema cuando hablemos de que si, o sea, en qué se basa esto de que los índices glucémicos sean, o sea, que los alimentos tengan un índice glucémico alto, bajo o intermedio. ¿Mm? Bien. Y bueno, y se fue, y vieron, lo ven bien reflejado, ¿no? Entre los tres valores que tiene. Bien, ahora vamos a la glucemia a los 120 minutos, que sería a las 2 horas después de haber consumido estos alimentos, ¿sí? Que en realidad a las 2 horas uno que espera que esa glucemia se Que vuelva, mantenga que o vuelva a la baje. normalidad. Bien, Disminuya. ¿sí? Que se al regule. estado basal. Bien, tratemos de llegar, ¿no? a los valores basales, o cercanos a los basales, más bajos que los que tenemos acá en este pico de a los 30 minutos. ¿Por qué? Porque ya se pusieron en marcha todos los mecanismos ya que hacen que esa glucemia, ¿sí?, retorne a los valores normales, ¿sí? Bien, el valor real entonces para el primero fue de 120. Para el segundo fue de 100 y para el tercero fue de 98. ¿Mm? Bien, entonces, vamos con el primer grupito. ¿En qué se basaron para hipotetizar que era entre 120 y 144? Y no haber llegado a los valores supuestamente eh, casi iniciales, ¿no? Dimos una Yo lo había, aproximación. Ah, 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 iba a decir que lo habíamos pensado porque me acuerdo de los casos anteriores que a pesar que siempre se retomaba o se trataba de retomar al estado basal o al estado homeostático, no ujú, siempre se llegaba así como al mismo estado, o sea, no se llegaba de nuevo a 110 justo. ujú. Siempre quedaba un Bien, poquito más elevado, entonces 120. bien, muy bien. Bueno, pero acá lo importante es que cuando veamos después el práctico este de la prueba de tolerancia, la prueba de tolerancia oral a la glucosa se basa en esto, en el consumo de una solución de glucosa de 75 gramos. Es decir, yo sobrecargo, hago una sobrecarga al organismo, le agrego un exceso de glucosa y quiero ver cómo ese organismo responde a esa sobrecarga. ¿M? Normalmente, ¿sí?, cuando los mecanismos homeostáticos están bien y responden bien, a los 120 minutos, en realidad el valor tiene que ser menor a 140. ¿Mm? Ya cuando hablamos de un valor que sobrepasa los 140, ya después vamos a ver en el otro práctico que ya entramos en un gris. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, tendría que volver entonces a sería, repetir la prueba, ¿no? claro, eso por eso, no quiero mezclar ahora porque enfoquémonos ahora en esto, ¿sí? Y ya después, cuando veamos el otro práctico, yo voy a retomar acá. Pero es normal, o sea, el valor que uno espera cuando hace una sobrecarga con estos 75 gramos es que a los 120 minutos la glucemia sea menor a 140 miligramos por decilitro. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, en este paciente, ¿sí?, ¿qué pasó? Le dio 120. O sea que sus mecanismos homeostáticos están bien. ¿Mm? Pudo, en realidad, responder a esa sobrecarga. Bien. Y con respecto al de a las de las galletas, ¿pueden aceptar entonces la hipótesis? Sí, Eh, profe. sí, Bien. pero también Sí, cuando pero pensamos co- que el pico iba a ser más alto, entonces sabíamos que no iba a volver al estado basal,
por eso también se pide el ayuno de 8 horas previo, sino Sí. que digamos un número también por ahí. Bueno, está bien, pero fue menor en realidad o sea, sigue siendo menor al del que consumió 75 gramos por la composición, ¿no? Que tienen las galletas más el dulce, ¿sí? ¿Y los de la media banana pueden aceptar la hipótesis? Sí. Sí. Bien. ¿Mm? Sí, por lo mismo, porque en realidad al tener un índice glucémico bajo, ¿sí? La glucemia no va a subir tanto como lo hace una solución de glucosa pura. Bien, ¿hasta acá dudas? ¿No? Bueno, entonces, los Profe, gráficos, de vuelta. sí, O sea, a los 120 minutos el valor de glucemia debería ser menor a 140 miligramos por decilitro. exactamente. En cualquiera de estos tres individuos, ¿sí? Ajá. Y a los 30 minutos el valor de glucemia va a variar de acuerdo al alimento que se ingirió, entonces sería así. Claro, exacto. Vos acá en este caso, como vos tenés la glucosa sola, que es tu patrón, vendría a ser, el pico máximo sería hasta 160, si es que los mecanismos homeostáticos están bien. ¿Mm? Bien, profe. Por eso, cuando vos ves, ahí tenés 130, y bueno, el índice glucémico de las 6 galletitas es de 75. Obvio que no te va a llegar a 140 el pico, ni a 130, que es como el de la glucosa sola. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, profe. Sí, Bueno, gracias. entonces los gráficos, ¿sí?, que ustedes hicieron, ahora hay algunos que los van a tener que modificar. No quisiera perder tiempo por ahí en el gráfico, pero sí van a ver entonces que partimos de un valor basal, ¿sí?, bajo, ¿m? Para luego a los 30 minutos hacer un pico. Y luego a las 2 horas esa curva va a empezar a descender. ¿Estamos? ¿Y eso se debe a qué? ¿A qué se debe que empieza a descender esa curva? En cualquiera de estos tres Lo que individuos, decía la ¿no? compañera, puede ser, profe, la acción A de la la insulina. Bien, la acción de la insulina, exacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos consumiendo alimentos, indistintamente de el que sea, ya a nivel intestinal se está liberando, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Alguno sabe? ¿Conocen las incretinas? ¿Las han sentido nombrar? Sí, puede ser que se llame. Bien, exacto. Que esas son las que en realidad van a estimular, ¿sí?, al páncreas a liberar insulina. Y después se le va a sumar el aumento de la glucemia, ya cuando esa glucosa entre al torrente sanguíneo. O sea que por eso, apenas nosotros empezamos a comer, ya hay una pequeña liberación de insulina, ¿sí?, minutos después de haber comido. No se preocupen que este tema lo vamos a volver a tocar en el práctico de regulación de la glucemia. Profe, Y también, si quedan ¿quién dudas, iban a estimular el páncreas? ¿cómo? ¿Cuáles eran las enzimas que iban a estimular el páncreas? No, Las incretinas, una de ellas es el péptido insulino símil, o sea que tiene una acción símil a la insulina. ¿Mm? gracias. Bueno, vamos bueno, los gráficos entonces, a mí me gustaría que ustedes, si pueden, para el práctico del jueves, no de este, sino de la otra semana, vean cómo, me los muestran después, cómo ustedes hicieron con sus valores hipotéticos y después con otro color los valores que fueron reales, para ver en realidad ahí cómo fueron los cambios. ¿Mm? ¿Les parece? Bueno, y si hay dudas sobre este práctico, lo mismo lo vemos el otro jueves. Bueno, vamos a el grupo que le tocó hablar de cómo es que funcionaba este glucotest.
Bueno, Dejo de compartir, eh, profe. ¿Tenés abajo algo, el práctico o no? No. Bueno, deja de compartir y yo comparto el... Bueno, a ver, comenten los de... ¿En qué se basa entonces el, el método este de el glucotest? Porque ustedes lo vieron, ¿no? En el práctico, ahí en el video. Se pinchaba el dedo, se colocaba una gota en la tira reactiva, ¿sí? Y en el visor del aparatito sale el valor de la glucemia. ¿Y sí, entonces en qué bueno. se basa? Bueno, primero eso, serían los componentes del glucómetro, que son los que usted Ujú, dijo, que viene con una lanceta que es para obtener la muestra de sangre con la que se ujú, pincha el pulpejo del dedo. Después las bien, tiras reactivas, que son las que recolectan la muestra y la analizan, y el ujú, dispositivo que tiene la pantalla que muestra el resultado. bien, Y la lectura se realiza a través de lo que yo encontré de una enzima que tiene la tira reactiva, pues se llama ujú, glucosa oxidasa o puede ser otro tipo de enzima, que ujú, lo que hace es provocar una oxidación de la glucosa, generando bien, un cambio de color, que ese color va a variar dependiendo de la cantidad de glucosa que haya en la sangre. ujú, Y entre más oscuro sea el color, mayor será la cantidad de glucosa. bien, Entonces, ajá, el resultado, bueno, la forma que lo obtiene puede variar, ya sea por fotometría de reflectancia, encontré yo, que lo que hace es medir la cantidad de luz reflejada por la tira ajá, y que ese color, lo que hace es verificar el color que adoptó la sangre. Y si no, bueno, otro método de electroquímica, ujú, que una vez que se produjo la oxidación de la glucosa, pasa una corriente eléctrica a través de la tira ujú, que, que será proporcionalmente a la cantidad de concentración de glucosa en esa sangre, o sea, en esa muestra. bien, muy Y eso bien. va a dar resultados. Bueno, va a variar de acuerdo al glucómetro, ¿no? Exacto, va a variar dependiendo porque, bueno, han avanzado muchísimo, ¿no? En la tecnología de estos aparatitos. Entonces, en realidad lo que hace es, eh, eh, como vos bien dijiste, o es un color y va a ser directamente proporcional ese color a la cantidad de glucosa que tenemos en la muestra. ¿Mm? Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los valores normales de glucemia en ayunas, ¿sí? Para el ciclo vital? ¿Cambian o hay algunas diferencias? Sí, ahí una compañera iba a leer una tabla que encontramos, porque en realidad encontramos diferentes valores, Ujú. de acuerdo también a la fuente de A la bibliografía. bibliografía. Bueno, sí, no hay. A ver, Está por ahí. o se fue, ya se aburrieron. Capaz. ¿Está? O bueno, No sé, porque sí. hay 26 alumnos ahora, así que, Bueno, es probable que se haya ido entonces. Bueno, en realidad había una tablita que estaba muy buena, pero bueno, se fue. bueno, no hay problema. En realidad variaba de acuerdo, bueno, a lo largo del ciclo vital. En Ujú. recién nacido, alrededor de Perdón, Ah, ¿Está? la estaba encontré. dormida. Ah, bueno, Sí. bueno, si lo No, compartís no. mejor. Ah, Bueno, dale, ahí la comparto porque justo la encontré. entonces espérate que voy a dejar de compartir yo y así compartís vos. Ah, ujú. Ahí se ve, tenía el Sí, micrófono apagado. no está. Bueno, esa es la tabla que encontramos. Ujú. Eh, Habían varias y depende, bueno, la fuente Ajá. bibliográfica, los valores. Ujú. Bien. Entonces ahí ustedes ven cómo varía o no varía la glucemia en ayunas, ¿sí? No nos vamos al todavía. Sí, varía un montón, de acuerdo Bueno, Sí, va al grupo bien. etario. variando con... Entonces eso es importante saberlo, ¿sí? Porque el día de mañana cuando ustedes reciban un paciente, ¿m? Tienen que saber que
esa glucemia de la cual hablábamos, que era de 70 a 110, que eso es en adultos más o menos, eh, no es lo mismo en un niño, en un recién nacido o en un adulto mayor. Bien, y faltaría las embarazadas, que sería un estado fisiológico. Sí, en embarazadas, en realidad el valor normal que encontramos era que había bibliografías que tenía el mismo que en adultos, pero que en realidad del 4 al octavo mes de embarazo se podía considerar como máxima, digamos, del valor normal de glucemia hasta 125 miligramos por decilitro porque había como un cambio. Pero en ayunas, ¿estamos hablando en ayunas? Sí, en ayunas, eso me pareció raro. Es muy alto. Y que encontré también que lo que se consideraba a partir del cuarto mes es que podía haber diabetes gestacional y que ahí, bueno, se tomaba una muestra que si se volvía, se podía volver a repetir o se hacía en ese caso la prueba de tolerancia a la glucosa para hacer ese diagnóstico. Por eso, lo de la prueba de tolerancia, olvídense ahora, ¿sí? No lo veamos porque se van a mezclar. Lo que estamos hablando solamente ahora es glucemia en ayunas, ¿sí? En embarazadas, ¿no? Sí, pero Tiene eso que me ser pareció raro, hasta 100 también encontré de menor a 70 100, 100. 95, 100, Ujú. menos de 100. ¿Estamos? Sí, sí. Claro, O sea, depende mucho de la bibliografía, porque también encontramos que el valor normal oscilaba entre 85 y 115. claro, bueno, pero también saben por qué, porque depende de la población en la cual se hace, o sea, cada país también tiene sus valores. Entonces siempre nosotros en realidad nos estamos refiriendo mucho a la bibliografía internacional. Acá se considera siempre entre 95 y 100, o sea, menos de 100 miligramos por decilitro. Ese sería el valor normal de glucemia en ayunas en una embarazada. Bueno. Y postprandial, es decir, ¿qué significa glucemia postprandial? La de después de ingerir un alimento. En cualquier alimento, ¿sí? Por ejemplo, como vimos recién, un alimento que se consumió fue glucosa, otro fue banana, otro fue galleta, ¿sí? ¿Cuál sería el valor normal de glucemia postprandial, es decir, a las 2 horas, porque eso se considera, a las 2 horas de cualquier individuo, sea niño, anciano, embarazada? Menor a 140 miligramos por decilitro Bien, sería. exacto, menos a 140. ¿Estamos? Bien, entonces, al grupo que le tocó en las últimas preguntitas, ¿sí? Que eran, ¿qué era el índice glucémico? Bueno, ya lo definieron. Y entonces, ¿por qué es importante saber eh, el, eh, conocer el índice glucémico de los alimentos que consumimos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante? A ver, al grupo Puede ser, 5. profe. Bueno, en realidad al grupo 5 le tocó, pero si hay alguien que quiera opinar. ¿Está el grupo 5? Sí. Sí. Sí, dale. Ujú. Ujú. Muy bien. Ujú. Sí. Ujú. Bien, entonces acá vos nombraste bien, no solamente estamos hablando de diabéticos, porque siempre nos vamos a la patología, ¿sí? Sino aquellas personas que hacen ejercicio. Ustedes alcanzaron a ver el artículo que subió Cecilia sobre índice glucémico y, bueno, ahí, ¿qué es lo que comenta más o menos? ¿Por qué es importante para alguien que haga ejercicios
saber el índice glucémico de los alimentos que va a consumir. Ujú. Bien, eso sería una... ujú. Pero a la hora de empezar a hacer ejercicio, ¿sí? No después. ¿Vos qué necesitas? Bien, pero ¿necesitas picos de glucosa? Bien, entonces, ¿cómo, eh, cuáles serían en realidad los alimentos o qué tipo de índice glucémico tendrían que tener esos alimentos que consume una persona que hace ejercicio y necesita mantener una glucemia constante, alta pero constante, ¿no? Bien, exacto. En realidad intermedio, sí, un intermedio. ¿M? Y eso en realidad corre para todos, no solamente para aquellos que hacen ejercicio. Porque ustedes qué piensan, supónganse, nosotros comemos esta glucosa que hablaba recién. ¿Qué pasa con el páncreas cuando yo aumento la glucemia drásticamente en 30 minutos? Y va a ser la misma cantidad, o sea, va a ser alta la cantidad de insulina que va a tener que liberar. Bien. Y si eso yo lo vuelvo a repetir, esa comida, no vuelvo a consumir glucosa, sino que consumo algún medicamento que tenga un índice glucémico alto, cercano a 100, ¿no? ¿Qué va a volver a pasar? Y Si otra lo vez el consumo mismo a la... Se requiere nuevamente insulina. Entonces, bien, entonces tengo pico de glucosa, de glucemia, pico de insulina, vuelvo y hago y hago y hago. Ahí Entonces, es ¿qué estoy cuando haciendo con ese páncreas? se genera la insulina. ¿Cómo? Ahí es cuando se genera la resistencia a la insulina. No, en realidad no. La resistencia a la insulina ya vamos a ver cuándo es que se genera. Está esforzando el trabajo del páncreas. Exacto. Ujú. Estoy permanentemente, ¿sí?, haciendo trabajar ese páncreas para que me esté liberando insulina. Imagínense si eso lo hago por mucho tiempo. Además de estar estimulando permanentemente la liberación de insulina, lo que estoy también haciendo es que esos niveles constantes o muy altos de glucemia, ¿sí?, en poco tiempo también van a tener impacto en otros órganos. La hiperglucemia sí es tóxica. Ya después vamos a ver cómo es que eh, influye. Entonces, lo ideal es mantener un nivel de glucemia, ¿sí?, sin tener esos picos, ¿no?, durante el día, hacer picos muy altos, sino más bien como una pancitas o mesetas. ¿Estamos? Para que ese Profe, páncreas no. Sí. puede ser que por eso los nutricionistas no recomiendan estar muchas horas en ayuno y después hacer como, no sé, un atracón, comer, y es como tipo, es muy bueno comer cada 3 horas. Lo ideal es que no se coma, o sea, que no comas antes de 2 horas ni tampoco después de 4 horas. O sea, que no tengas, que vos estés comiendo entre 2 horas después de haber comido tu última comida y no haberte pasado de 4 horas. ¿Estamos? Y bueno, y consumir fibras y ahora eso, ¿en qué varía entonces el índice glucémico para los distintos alimentos? Porque yo digo que la banana tiene un índice glucémico bajo, las galletitas tienen un índice glucémico, en este caso intermedio, y la glucosa de 100. Tiene que ver con el tipo de molécula por el que está compuesto el alimento, es decir, si es un monosacárido, polisacárido, disacárido, y eso como tiene que ver con las enzimas necesarias al momento de ingresar al organismo y por los órganos que va pasando. Bien, por eso entonces, ¿puede ser? Eso ahora lo vamos a ver, entonces, ¿tiene relación con los procesos digestivos? Sí. Porque ¿qué Con la son los dificultad procesos que tiene. digestivos? ¿Qué es los procesos digestivos, a qué nos estamos refiriendo? La digestión y la absorción. Primero primero digestión, exacto, las enzimas. Y luego viene el proceso de absorción. Entonces, aquel alimento que sea rápido de digerir, o sea,
va a ser mucho más rápido absorbido y eso va a generar un aumento mucho más este, de glucosa o de la glucemia en este caso, ¿sí? Ahora, yo les dejo una pregunta. La fructosa, ¿qué tipo de hidrato de carbono es? Es un monosacárido, Ajá. pero Y no entonces, es, pero no, la diferencia no es con que como, no sé, tal vez está mal, no, pero no, a ver, bueno, por pero no eso estamos tiene que para... ver con que no lo podemos digerir nosotros, o sea, no es que no lo podemos digerir, sino que al ser está, oh, A ver, es es un como, monosacárido, como vos lo sí, dijiste, o sea que es igual que o sea, monosacárido, fructosa, y en este caso la glucosa también es un monosacárido. ¿Se sí, absorbe la fructosa en el intestino? Sí, tiene un transportador, tiene un GLUT5. ¿M? Y una vez que es absorbido, ¿qué pasa con esa fructosa? ¿Hacia dónde se va? Como lo haría la glucosa, ¿no? Eh, ¿A dónde? El primer órgano al cual se va. ¿Cómo? Al hígado. Bien. ¿Y qué pasa en el hígado? Bien, se metaboliza igual que, o sea, por otro camino, ¿no? Que es distinto al de la glucosa, entra por otro lado, ¿sí? Bien. ¿Y ese aumento de fructosa estimula la liberación de insulina? No, No. ¿Y me aumenta la glucemia? no, tampoco. No, porque es fructosa, no es glucosa. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, después la fructosa en exceso, vieron no sé si alguna vez han leído en la etiqueta de todos estos productos, las gaseosas, la Coca-Cola, donde hay una sigla que es JMF, es jarabe de maíz de alta fructosa, es JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, que le da el dulzor como si fuese glucosa, pero es altísima la cantidad de fructosa. Y la fructosa en realidad con el tiempo es el peor enemigo porque es el que está produciendo ahora la pandemia del síndrome metabólico, porque tiene otros efectos, ¿m? ¿Sí? A nivel hepático y a nivel del tejido adiposo y otras cosas. ¿Ah? Eh, o sea, no aumenta la glucemia, pero sí aumenta otras cosas que tarde o temprano después me van a dar resistencia a la insulina, que eso lo vamos a ver después en el práctico que viene. ¿M? Entonces, redondeando, sabemos que el índice glucémico entonces es importante saber el índice glucémico de los alimentos. ¿Por qué? Porque es eh, el impacto en realidad que va a tener en el aumento, ¿sí?, de la glucemia. ¿M? Mientras más alto sea su índice glucémico, mayor va a ser el aumento de la glucemia en esa persona que está consumiendo ese alimento. ¿No estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí quedó el práctico. No, no es tan largo, pero da para charlar. No sé si haya quedado alguna duda sobre esto. Profe, yo Creo que tengo no. una duda, no sé ¿Mm? si no lo escuché o se me pasó el dato. ¿La glucemia postprandial es después Bien. de 2 horas o Sí, es apenas se consumió el alimento? no, no, no. Nosotros en realidad les hacemos a ustedes que vean los valores a los 30 minutos, ¿sí? Es para que puedan ver el pico que se genera cuando uno consume un alimento. ¿M? Pero Claro, el valor que yo tomo para ver si ese valor es normal es a las 2 horas de haber consumido ese alimento. perfecto, buenísimo. ¿M? ¿Sí? O sea, cuando Dale, ustedes gracias, profe. vayan o pidan algún paciente una glucemia postprandial, ese dato Ujú. se refiere a una glucemia a las 2 horas post ingesta de una determinada comida. Bien, buenísimo. ¿Mm?
Ahora, si ustedes tuviesen dudas de qué es lo que pasa antes de esas 2 horas, ustedes van a tener que aclarar que quisieran mediciones a los 30, 60 o 90 minutos. Ya se le llama curva a eso, porque es como se genera una curva de puntos. ¿Mm? Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias, Bueno, profe. de nada. Y otra cosita antes que me olvide, cuando hablamos esto de glucemia postprandial, recuerden que tengo que partir primero de haber primero medido qué cosa en ese paciente. La glucemia en ayunas. En ayunas, bien. Para saber, ¿sí? A ver cómo está esa persona, como les dije, si sus valores son normales o están por encima o por debajo del valor de referencia. ¿Mm? ¿Estamos? Claro. Sí. Bien, muy bien. Bueno, si llegaran a quedar dudas de esto, el práctico 25, vamos a poder retomar las dudas que ustedes tengan de lo que hayamos visto hoy día. ¿Sí? Veo que ya se fueron muchos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Pudieron Bueno, trabajar? No fue tan difícil. No fue tan difícil. Todo bueno. Estuvo bueno porque es cortito, profe, entonces se puede trabajar bien en la